En juego 13.700 euros y Mauri y Ana ya van teniendo callo en esto de intentar subir el pico. Bueno, ahí vamos poco a poco, a ver si llegamos algún día. Bueno, de momento hoy la cosa pinta bien, botiquín y cantimplora. Sí. Ni tan mal. Bueno. ¿Quién va a ser portavoz? Voy a seguir yo. Venga, pues muchísima suerte. Vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por Go y donde puedes bañarte en la playa de Verdicio. Gozón. Gozón. Si surt de Zarra un prau, ¿qué hace? Que siga. Zarrar un prau será segar, ir a la hierba o no sé, no tengo ni idea. Bueno, dile. Segar. No. ¿En qué mes se suele celebrar el Antroshu? En febrero normalmente. Mar. Sí, febrero. Muy bien. Puede ser el apellido del actor llamado Mario o los lugares donde vives. Casas. Muy bien. ¿La escultura de qué personaje literario pasea en la plaza de la Catedral de Oviedo? La regenta. Ana Ozores, la regenta. La regenta. Muy bien. ¿Qué mascarada se recuperó hace 13 años en Tineo? Ay. En Tineo. Los guirrios. No, estos son Estos de son Ponja, de pero bueno, Plau. que conteste ya. Contesta. ¿Cómo se dicen? Los guirrios. Los guirrios. No. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Qué compuesto orgánico es conocido como el alcohol de madera? Compuesto orgánico. No tengo ni idea. ¿Será resina? Resina. La resina. No. ¿Qué nombre tiene el film creado para conmemorar el centenario de la película más antigua que se conserva sobre la villa vilesina titulada Avilés 1924? ¿Qué nombre tiene el film creado para conmemorar el centenario? No lo sé. ¿Qué digo? Avilés de mis amores, yo qué sé. Sí, la Mar de Avilés. La mar de Avilés. No. ¿Qué animal es Rabachol, protagonista del carnaval pontevedrés? Ay, no lo sé. ¿Tú? Un animal. ¿Será un gochu? ¿Decimos un gochu? Pontevedra o una ñocla, un centollu. Ahí que hay más marisco, yo qué sé. Una cabra. Una cabra. Venga, una cabra. No. ¿Qué se recrea en el aula Museo Esperanza Rodríguez Cerdán de Corbera de Asturias? Se recrea. Será... No sé, no tengo ni idea. En Corbera. Colegio, yo qué sé, no sé. Auri. Pues mira, no recrea? sé. Di algo. ¿Qué se recrea? Una clase de un colegio. Muy bien. Vale. Se termina la primera ronda de preguntas y quedarán 48 segundos para la segunda. Pero antes tenéis un minuto de deliberación entre vosotros. Tenéis botiquín y cantimplora. Pensad muy bien qué hacéis con ellos. Pues eso, que comience el minuto de deliberación. Vale. La 8 botiquín. La 8 botiquín. Sí, podríamos, yo qué sé, intentar algo. No. Avilés 100 No, años. no. Sé. Vale, botiquín. Churde, si zarra un prau, ¿qué hace? Y Zarra. Dijimos segar y no era segar. No, iba a decir cuchar, No lo sé. pero... Enmascarada. Y la mascarada no me sale. Y lo leí, Alcohol orgánico de madera. Alcohol de madera. Dijimos resina. Sí. Alcohol orgánico de madera. Es que... Un compuesto orgánico. Rabachol jugamos al 9 a la cantimplora. Dice que es un gochu Un cerdo. y un Vas a decir un 8. Vale. ocho. Y... Y un caballo. Tío. Vale. ¿Tienes alguna de las que no sabemos? Yo qué Compuesto sé. orgánico, asocio como el Compuesto alcohol orgánico. de madera. Conocido como el alcohol de madera. Que no me sale. 3, El... 2, 1. Se termina el tiempo de deliberación. Vamos ahora con la segunda ronda. 48 segundos, que realmente sería un poquito más si usáis cantimplora, ya sabéis. Pues a por ello, muchísima suerte. Vuestro tiempo empieza ya. 8 botiquín. Vamos a poner el botiquín en la 8. Vale. Más. La de la máscara, perdón, el animal, en la 9. Hicimos un gochu. Un cerdo, un gochu. No, ¿usas la cantimplora? Hicimos Una vaca. Cabra. Nah, por ahí un Pontevedra, una vaca. Yo, o me tiro ya para el marisco o... No, No lo sé. el pulpo. El animal es rabachol. ¿Eh? El pulpo. Un calamar, yo qué sé, borraba, por sacar El algo. pulpo, que tienen mucho pulpo y pulpo. Sí. Pulpo. No, es un loro. Ah, ¿qué va? Bueno, vamos a ver las cocinas que han quedado por aquí. ¿Qué mascarada se recuperó hace 13 años en Tineo? Los guilandeiros. Ay, sí. Es el metanol, el compuesto metanol. orgánico que es conocido como alcohol de madera.
Si surt de Zarra un Prao, lo que hace es dar un paseo en circular. Ah, Ah, Sí, dar un paseo grande en redondo. no sabía. ¿Qué más quedaba por aquí? Ah, bueno, la 8. ¿Qué nombre tiene el film creado para conmemorar el centenario de la película más antigua que se conserva sobre la villa vilesina titulada Avilés 1924? Avilés 2024. ah, Bueno, ah. Bueno, pues, yo no lo hubiese sacado, la Ya. verdad. No, hubiese tirado por otro lado, pero bueno. Bueno, pues nada, chicos, hoy no ha podido ser, pero habrá más A ver. oportunidades. De momento, mañana repetimos duelo entre los yastrinos polesos y los cuenquinos, aquí en el Picu. Buenas noches. En juego, 13.850 euros. Eso sí, hoy sin botiquín y cantimplora. Así que necesitamos que la suerte esté de nuestro lado. vamos a ver. Venga, a ver si hay suerte y las sabéis todas. ¿Ana, portavoz? Sí. Venga, pues vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por Ki y uno de los concejos por los que pasa la senda del oso. Quirós. Si a Xurde le ponen el plato boca abaixo, ¿qué le niegan? comida. Comer la comida. Muy bien. ¿Qué queso asturiano puede ser del Valle o del Puerto? Ramoneu. Ramoneu. Muy bien. Puede ser un roedor o un periférico del ordenador. El ratón, ¿no? Sí, el ratón. Muy bien. ¿De qué embutido está relleno el bollo de comadres? De chorizo. Muy bien. Pero ni consulta. ¿En qué localidad asturiana situada en la desembocadura del Nalón hubo un gran puerto carbonero? En San Juan de la Arena, no, en Muros, Soto el Barco, digo todos estos. Muros de Nalo. ¿En Muros del Nalón? Muros del Nalón. No. Vale. Vamos con la Vale. preguntina de ciencias. ¿Qué unidad se utiliza para medir la intensidad de la corriente eléctrica? ¿Ya? ¿El Newton? ¿Eh? ¿El Newton es? El Newton. No. No. ¿Qué animal se entierra en Arriondas para finalizar el antroxu? La sardina, ¿no? Las riondas, perdón. ¿En las riondas? En las riondas igual no. Pero Igual yo- un jabalí. la sardina. No. ¿Quién es el dios del carnaval según la mitología griega? No, me acuerdo. No me acuerdo esta. Y uno, dios griego, que sea de la Quieras, que guerra. quieras. Di Zeus. Venga, Zeus, por decir uno. No. ¿En qué año se aprobó el Estatuto de Autonomía? En 1900. De autonomía. En el de autonomía, en 1970 y algo. ¿Verdad? 78. Pues la y el Constitución, 82. 80, 82. 82. 1982. No, no. 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 Se termina la primera ronda de preguntas. Quedan 5 para la segunda. Aprovechad muy bien ese minuto de deliberación porque Un hoy minuto. no hay botiquín y cantimplora. Pues venga, que comience el minuto de deliberación. Vale, mira, Bueno, la unidad para medir la intensidad de la corriente eléctrica. Yo siempre dudo entre voltio y vatio. Dímelo tú, uno de Sí. los dos. El vatio. Vale, ¿cuál más? Empezamos por las 6. Las 6. San Esteban de Pravia. Vale, San Esteban de Pravia, vatio. ¿Qué animal se entierra? se entierra en Arriondas. El jabalí. Sí, No, el jabalí no. Bueno, yo creo que no, pero no hay las sardinas que ¿Y tampoco. en qué año se aprobó? Decimos en el 78. Yo diría en el 81. 71. Sí, Bueno, en el 68, en el 78 fue la Ya fue la- Constitución, ya, no pero- hubo tiempo para hacer un Vale, estatuto. 81. 81, ¿Y quién venga. es el dios del Y carnaval? el carnaval de la mitología griega. No sé, es que no me sale. Un dios Dios de la carne. del carnaval. No, carnal, animal, ¿qué es que me dices? sale carnal. ¿Y animal qué dices? ¿El animal que se entierra en Arriondas? Pues la verdad es que no sé. ¿Eh? Bueno, vamos diciendo. 3, Ya, 2, el conejo. 1. Venga, ahora sí vais diciendo. Venga, vuestro tiempo empieza ya. Empieza por las 6. Empezamos por las 6, dijimos San Esteban de San Pravia. Esteban de San Pravia. Esteban de Pravia. Muy bien. Las 7, la unidad, dijimos el vatio. No. Amperio. Amperio. Correcto, sí. Ahora sí. Ay, me da un poco de rabia porque ¿en qué Ya. año se aprobó el Estatuto de Autonomía? 61. En el 81. Ah. En Arriondas se entierra el salmón. Ah. Ay, Mira, sí. mira, lo hubiésemos Si lo del podido jabalí hubiera sido decir, bastante rompedor. Sí. Sí. pero mira, podíamos Ya, haber pensado está un bueno, pelín y bueno. nos hubiese salido. ¿Y quién es el dios del carnaval según la mitología griega? Momo. Oh, ese no. No lo sabía, ¿no? Ese no. Ese era botiquín. Ese era Ese era botiquín, sí. botiquín. Pero el bueno, resto- los demás, Sí. los demás ahí, sí. ¿Sí? Sí, Bueno, sí, sí. ¿qué vamos a hacer? Me Nada, sa- pues más entrenamiento Sí. y efectivamente vas a entrenar algún día, quién sabe, quizás llegáis a la ver. cima. Bueno, Por lo pronto, mañana repetimos el superduelo entre los cuenquinos y los yastrinos polesos aquí en el Picu. Buenas noches. En juego,
juego 14.000 eurazos y tenemos aquí a Ana y a Mauri un día más intentando subir a la cima del Picu. A ver qué pasa. Tenéis la ayuda de una cantimplora. Bueno, Únicamente, pero bueno, ni algo tan es mal. algo. Efectivamente, algo es algo. Ana, portavoz, como siempre. Sí. Sí. Venga, pues, tiempo. Es un concejo que empieza por el artículo el y donde están las parroquias de Lebredo y Prendonés. El Franco. Sí. El Franco. Muy bien. Si xurde tiene la lengua como una sacavera, ¿qué suele hacer? Hablar mal de la gente. Hablar mal de la gente, hablar mucho. Criticar. Hablar mal. Sí, hablar mal y criticar. Muy bien. ¿De qué animal es la raza Suffolk? O Suffolk. Yo no lo sé. Perro. ¿Era perro? Perro. Perro. No. Puede ser un ave que no vuela o como llamamos al frac. El pingüino, ¿no? Sí. Pingüino. Muy bien. ¿Qué provincia ganó la última batallona de Somiedo? Ostras. ¿Sabeslo? No. ¿Qué provincia ganó la última batallona de Somiedo? Hay que decir una y luego ya pensamos. Lugo. Lugo, Asturias. Voy a decir Asturias. Sí, di Asturias. Muy bien. En asturiano, ¿qué mes del año tiene el nombre más largo? Diciembre. Diciembre. No, vamos con la preguntina de ciencias. ¿Cómo se llama el instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica? A ver, manómetros. El barómetro. ¿Barómetro o manómetro? No, Barómetro. Barómetro. Muy bien. ¿Qué filósofo riojano, autor del Animal Divino, vivió en Niembro, Llanes? Filósofo, autor del Animal Divino, vivió en Niembro. No lo sé. Tú de filósofos. No, ya, pero estos modernos, escucha. Nadie, uno. No lo sé. Luis. Luis Álvarez. ¿Qué país es conocido como el mayor productor de cacao del mundo? Brasil. Yo diría Brasil. Colombia o Brasil. Brasil. Sí, ¿estás seguro? Brasil. Bien. Vamos a decir Brasil. Brasil. No. Es Colombia. ¿Qué periodista y presentadora criada en Asturias es la actual embajadora de la Sidra de Asturias Solidaria? Esta que es de Lieres, la que presentaba El Tiempo. Minerva Piquero, ¿puede ser? Sí, mira. Minerva Piquero. No. No. Se termina la primera ronda de preguntas. Quedan 51 segundos para la segunda. Pero antes de esa segunda ronda tenéis un minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Vale. A ver, El animal de la raza Sí. Suffolk. Yo esa no tengo ni idea. ya. ¿Tú? No, Dijimos tampoco. perro, no era perro. ¿Qué puede Ese ser? gato. No tengo ni idea. Vale, pasamos. Vale. En asturiano, el mes del año que tiene el nombre más largo. Sí. Yo diría, si no me equivoco, septiembre. No, pero en asturiano. En asturiano. Dilo en asturiano. ¿Cómo ya septiembre en asturiano? Yo, por lo que tengo cuenta, Ya. si no me equivoqué al Pues no lo contar. sé. Bueno, filósofo riojano. ¿Cuál decías? Yo, que no sé si es de la Rioja este hombre o no, Gustavo Sí. Bueno es el único que me viene a la Vale, cabeza. Vale. Sí. No me viene otro. Sí, sí. Y que vive en Asturias. puede ser. País conocido como el mayor productor de cacao en el mundo. Colombia. Yo diría Colombia. ¿Y si no? me digas por qué. ¿Y Igual si es que no? lo oí en algún lado. Y si no, pues. Volvemos ahí la ¿llegamos? cantimplora. Sí. Vale. Y la periodista. Ana Francisco. Venga. Pues venga, Ana Francisca y Minerva Piquera no. Vale, ¿y dónde ponemos la cantimplora? ¿Por cuál empezamos? La de la raza Suffolk no tenemos nada claro. Si acertamos ya... Se termina el tiempo de deliberación. Vamos allá con la segunda ronda. Tiempo de sobra tenéis, no pasa nada, porque además con la cantimplora, pues bueno, en caso de error diré no, usad la cantimplora, 20 segundos más, ya lo sabéis. Vale. Pues vuestro tiempo empieza ya. Empezamos Por filósofo, si lo tienes claro. por el o filósofo. país, No o lo país, tengo claro, o pero país. es el único que me viene. ¿Qué más da? Venga, bueno, el país, Colombia. No, usad la cantimplora. Ecuador. Chile. Ecuador. 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 Sí. Ecuador. Costa de Marfil. Ah, no, ir Costa Marfil. Bueno, Bueno, bueno. vamos a Me da hacer. mucha rabia Ya. porque creo que en este caso, ¿Eh? orden mal elegido. ¿Ves? ¿Qué filósofo riojano autor de El animal divino vivió en Niembro, Llanes? Gustavo Bueno. Gustavo Bueno. En asturiano, ¿qué mes del año tiene el nombre más largo? Septiembre. Septiembre. ¿De qué animal es la raza Suffolk? Gato. Hay un gato Suffolk. O sea, nosotros lo que más Ya. conocemos es la oveja, pero también hay gato y Gato. caballo. Cualquiera de los tres nos hubiera valido. Hubiese dicho caballo, fíjate, ¿Ves? antes que gato. Y entonces solamente quedarían dos, Costa de Marfil y la periodista no es Ana Francisca. Ah,
Es Marta Reyero. Pero además que coincide que Marta, es yo la he una hecho- periodista a la que yo Ya. admiro muchísimo. Yo la he Ya, hecho para León, porque tiene Ella- familia en León que trabajó en Es que Paula Marta conmigo. Reyero nació en León, Claro. pero por eso decía la pregunta criada en Criada, Asturias. pues. Claro. Pero qué grande es Marta Reyero, es estupenda. Aprovecho y saludo a Paula, su ¿Ves? prima, que trabajó conmigo, una compañera estupenda. Qué guay. Bueno, con el orden bien elegido habrían quedado 2. 2. Botiquín y... Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. Bueno, Aún así, todo o sea, bien, no os todo digo bien. esto para hundiros, sino todo lo contrario, para Todo daros bien, ánimos. ánimo, Pensar que ánimo. habríais quedado a 2. A 2, sí. Vamos calentando poco Pues a poco. la siguiente vez más y mejor. Ojalá. Hasta mañana. En juego 14.150 euros. Hoy sin ayuda extra ni de botiquín ni de cantimplora. Únicamente contáis con los conocimientos que tenéis en vuestras cabecitas. Pero sois 2 y solo tenéis 10 preguntas por delante. Bueno, Con que sepáis Está 5 chupado. cada uno ya está. Ya. Luego pasamos a la cumbre Ojalá. y con los perros para casa. A ver, ojalá. Ana, portavoz. Sí. Venga, pues a por ello, vuestro tiempo empieza ya. Es el concejo más poblado de los Oscos. ¿Cuál? Santa De- Eulalia. Santa Eulalia. Santa Eulalia. Muy bien. Si xurde malla más que un gato en payar, ¿qué hace? Golpear. Golpear o estar mallado y estar hecho polvo, estar baldao. Ya, tírala. Tira cualquiera. Pues está de aquí para allá corriendo sin parar. No. ¿En qué macizo de los picos de Europa se encuentran los lagos de Covadonga? En Cornión. Cornión, cornión. Muy bien. Puede ser atómico, bruto, pluma, mosca o una moneda de Colombia. El peso. El peso. Muy bien. ¿Qué recipiente muy usado en Asturias es la V de las letronas de Nava? ¿Qué recipiente? ¿Qué recibe? La botella, El vaso sidra. El vaso sidra. Muy bien. ¿Con qué nombre se conoce al dramaturgo asturiano Alejandro Rodríguez Álvarez? Alejandro Casona. Sí, Sí. es Casona, Casona. Muy bien. Vamos con la preguntina de ciencia. ¿Qué fuerza nos mantiene pegados al suelo de la Tierra? La gravedad. La gravedad. Muy bien. ¿En qué cabo está el faro más aislado y oriental de Asturias? Cabo Lastres. Lado. Sí, Cabo Lastres. Cabo Lastres. Más que cualquier otro de la zona de Payano. Llanes, de Ribadesella. El de Ribadesella, ¿cómo se llama? Que están ahí los güeyes Ni aquellos idea. también. Bueno, decimos el faro Lastres. El faro de Lastres. No. ¿Qué película se desarrolla en un mundo llamado Pandora? Cuéntame. Sí, para ti. No, dime algo. De fantasía, es que yo Sí. soy de muy poca ciencia Harry ficción. Potter, no sé. Sí, tú crees Harry Potter. O Avatar. ¿Y Avatar? ¿Vas a Avatar? Venga, Avatar. Muy bien. Bueno. ¿Qué película rodó el mierense Luis Trapiello en El Pozo San Luis y El Pozo Sotón? Lo leí hace poco, además. Película. Siempre el... ¿La Torre de Suso no? Sí, ¿La sí, Torre de Suso? sí. La Torre de Suso. No. No. Se termina la primera ronda de preguntas. Quedan más de 50 segundos, tiempo más que de sobra porque solo se han quedado 3. Pues venga, hay que aprovechar muy bien el minuto de deliberación que empieza ya. Vale. A ver. ¿En qué cabo? Dijimos Faro Lastres. El Cabo. El Cabo Lastres, pero que esté Más faros el más allá. aislado y el más oriental. Yo es que el de Ribadesella, no me sale el nombre. Ya. Tereñes. El de Tereñes. Pero yo no sé si El un cabo... Faro la si- guía. Cabo. No lo sé. Voy a quedarme con lo de Tereñes, acuérdate el nombre. La En película. la película yo, si no el actor eso soy yo, Pídele cuentas al rey, iba a decir si yo no, también. No conozco ninguna otra. Hace poco sé que Y si leí en xurde algún mállala, sitio que más se que un rodó, gato. se iba a rodar, sí. Y si xurde mállala más que un gato en payar, golpea, pero que golpea, ¿qué decías? ¿Qué hace? ¿Golpear? Golpear. ¿Golpear el qué? ¿Dar golpes? ¿A qué? Sí. No sé. Ya, Dime. Mayala, Mállala. que araña no va a ser. No, a mí no me... Mállala más. Bueno, que araña, yo qué sé, sí. Que araña. Que araña, que rasca. Que Bueno, rasca. es que no sé, no sé. Se termina el tiempo de deliberación. 3 preguntinas para esta segunda ronda que empieza ya. Bueno, ¿Por cuál empieces. empezamos? ¿Por la película o el cabo? Película. ¿Empezamos por la película, Sí, como íbamos a sí, decir la misma? sí. Pues la película Pídele cuentas al rey. ¡No! Es Enterrados. No. Nunca doy. Enterrados narra la historia de 5 mineros enterrados en una galería a 600 metros de profundidad tras producirse un gran derrumbe en una mina de Asturias. ¿En qué cabo está el faro más aislado y oriental de Asturias? El cabo de San Emeterio. Va.
Pues mira, sí la había oído Ya. alguna vez, sí, pero no. Y si xurde, malla la más que un gato en pallar, ¿qué hace? El vago, folgazanear, non traballar. Estar tirado. ¿Qué hace un gato? Claro, yo dije estar para allá, mallado. ya. Liarla, Claro, ¿no? ¿qué tal? Dormir, descansar, Sí, para descansar, rascarse la barriga. descansar. No, ahí Ya estuvo, anduve ahí cerca, estuvo. pero no, Sí. no era exactamente el Nada, concepto. faltaba el botiquín y... Y dos cantimploras. Los cantimploras, sí. Hay que ser honestos. Pero bueno, cerquita, Estuvo una vez cerca, más. estuvo Estuvo cerca. muy bien, Yo chicos. pensé, digo, si acertamos la de la peli y de casualidad ya la otra, digo, ya. bueno, no está Ay. tan lejos, pero Sí, bueno. bueno, Pero aún bueno, así estuvo muy bien, bien estuvo muy jugado, bien. muy bien jugado, sí señor. Mañana más, hasta mañana. En juego 14.300 euros y tenemos aquí a los cuenquinos Julio, Olaya. ¿Vuelven los nervios un poquito aquí? Vuelven. Bueno, ¿Quién va a ser portavoz de los dos? ella. Pues Olaya portavoz, os recuerdo que tenéis cantimplora, Vale. ¿vale? Así que, bueno, de momento no os penséis ni en la cantimplora ni nada, vamos con la primera ronda, que empieza ya. Es un concejo que empieza por K y donde está perlora. Paso, para no perder. Si xurde está como la muela de abaixo, ¿cómo está? ¿Cómo? Perdona. Si xurde está como la muela de abaixo, ¿cómo está? Paso. Pasamos. ¿Qué famoso túnel de nombre oscuro y de unos 4 kilómetros atraviesas en la autopista del Huerna? Negrón, ¿no? Negrón. Muy bien. Puede ser un signo del zodiaco o la moneda de Reino Unido. ¿Qué sabes tú? ¿Y es la que llevas eso? El signo del zodiaco, monedas. Y tuyo web. Pasamos. ¿De qué nombre castellano viene el nombre asturiano Nela? Manuela, ¿y será? Manuela. Manuela. Muy bien. ¿Qué piedra se guarda en el gachapu? La de afilar. Piedra filar. Muy bien, vamos con la preguntina de ciencias. ¿Cómo se llaman los organismos que pueden vivir sin oxígeno? Y algo de unicelular o algo de eso. Organismo. Pasamos. Pensamos a ver. ¿De qué postre se realizó un concurso mundial en Morcín? Lo que es Panchón será, en el panchón del ayer. Un Ayer. postre del ayer. Pero, morcín, el piso. hicimos ese si no cambiamos. Panchón. No, yo no llegué. ¿Qué pintor maño tiene un museo en la villa de Castres en Francia? No sé. Pasamos. Pensala Y luego. por último, ¿qué escritor asturiano acaba de publicar su nueva obra Yo podría haber sido Fidel Castro? Pasamos para pensar esa. Vale. Se termina la primera ronda de preguntas, queda un minuto exacto para la segunda, pero antes tenéis un minuto de deliberación entre vosotros. Aprovechadlo muy bien y pensad que tenéis cantimplora. En caso de error diré no usad la cantimplora y podéis dar otra respuesta que sumará 20 segundos más, ¿vale? Vale. Vale. Pero eso antes que comience el minuto de deliberación. El problema te asegura. Vale. A ver, la 1. Decimos que andas. La de sur de que tranquilo, mainado. Sí. Uno de De la arriba. 4 la libra. Organismos que viven sin oxígeno. Joder, mira, aquí es fácil. Y es muy sencilla. Yo creo que estamos trabados por eso. Muy sencilla que es. Postres. Pan morcín. Harina, arroz con leche, algo de eso. Cuajá. Eso, ¿No te suena a ti pan morcín algo? morcín poco. Podemos decir arroz con leche, si no la cantimplora. ¿O qué? Sí, si no fallamos otra, Pintor maño en la villa de... No sé, la villa de- Fran. Castres, ¿no? Francia, ese no lo sabemos. Y la que me suena mucho y era 10, pero nunca caigo. Podría haber sido Fidel Castro. Me suena mogollón, Porque además. la vimos estudiar detrás, Sí. en casa. Vimos, pero... No me doy cuenta ya ahora. 3, 2, 1. Se termina el tiempo de deliberación. Vamos con la segunda ronda. Un minuto. Ya por ello, chicos, vuestro tiempo empieza ya. Vale, la 1, Candás. No, usad la cantimplora. Carreño. Carreño. Sí. Más. 4, la libra. Sí. Surde como la mola basio, que está tranquilo. Muy bien. Organismo. Quedan 4. Postres. ¿Arroz con leche o qué? Arroz con leche, la 8. ¡No!
Casa Dielles. Casa Dielles, no me gusten a mí. Pues hubo ahí el concurso mundial de Morcín de Casa Dielles. Me invitaron. 4 quedaron. Bueno. Preguntina de ciencias, ¿cómo se llaman los organismos que pueden vivir sin oxígeno anaerobios? ¿Qué pintor maño tiene un museo en la villa de Castres, en Francia? Goya. ¿Y qué escritor asturiano acaba de publicar su nueva obra Yo podría haber sido Fidel Castro? Es Pablo Batalla, que no solamente es un escritor asturiano inmenso, enorme, maravilloso, sino que además tenemos la suerte de que haya concursado en el Picu. Es que yo creo que me suena a mí algo de eso, de... Sí. No es que lo de Pablo, Sonaban yo sé los que muchos, y sí. fue igual de verlo por aquí o... Hombre, fue uno de los concursantes de los Belarminos, que lo hicieron fantásticamente bien. Y Pablo, te deseamos muchísimos éxitos. Te mandamos un beso enorme, también a Javi, el otro Belarmino. Un besito muy grande. 1 millón de perdones. No, por Dios, no pasa nada. Hombre, tampoco de público hace tanto, así que, bueno. Chicos, ha sido un placer inmenso teneros aquí, Julio, Igualmente. Olaya. Igualmente, encantadísimos con los compañeros, Lo bien que lo con el pasamos. grupo. Vosotros, una pasada. Vamos, para repetir. Sí. Venga. Qué guay. Que se anime la Me da un poco de gente, pena que yo creo que habéis... Pues eso, que un poco de mala suerte sí que tuvisteis y de repente pues ya cuando empezáis a tener buena suerte es como que se acabó la Ya semana. no nos daba tiempo. Necesitábamos un par de días más, ¿no? Que hubiera Sí. pico sábado y domingo y ya estaba. Ventaja. Eso se nos es muy corto. Igualmente, Pero chicos, de bien, verdad bien. ha sido un gustazo inmenso. Igualmente. Igualmente, la verdad. Así que nos vemos aquí la semana que viene con los Yastrinos Polesos y con estos concursantes. Yo soy Javi Y yo soy Adrián, y somos Los Ingeniosos. De primero cebollas de segundo callos y de postre a por el pico. Os esperamos el lunes sin falta. No os lo perdáis que pasamos lista.